¿Mi mascota se salvará? ¿Los perritos, los gatos van al cielo? ¿Tienen alma los animales? Intentaré responderte estas y otras preguntas a continuación. Hablar de este tema es tocar fibras muy sensibles, es tocar los sentimientos de muchas personas que tienen su mascota y que tienen una relación muy cercana con ellas, su perrito, su gatito, su loro. No es mi intención, lo dejo claro desde el inicio, no es mi intención herir los sentimientos, por eso mis respuestas quiero darlas a la luz de la razón, a la luz de la escritura, a la luz del magisterio de la iglesia, a la luz de la antropología. 5 cosas me gustaría dejar claras en el siguiente video. Lo primero es, hay que irnos al acto de la creación. Génesis 1:26. Está claro que Dios le ha dado la vida a todo lo que existe, al agua, al sol, a las plantas, a los animales. Pero hay una diferencia cuando Dios crea las plantas o los animales a cuando Dios crea al ser humano. Nos dice Génesis 1:26 que Dios infundió aliento de vida en el ser humano. Es más, dice también, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este hagamos se refiere a la Trinidad que estaba presente ahí, y a nuestra imagen y semejanza indica esa huella que Dios deja precisamente en el ser humano. Esto no sucedió ni con los animales ni con las plantas. Primera cosa, entonces, nos enseña el Génesis la diferencia de dignidad del ser humano a los animales. Segundo, es que entonces los animales no tienen alma. Este concepto hay que entenderlo muy bien. Nos sirve la cita de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí San Pablo a los habitantes de Tesalónica les dice lo siguiente: que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí San Pablo está diciendo de qué está compuesto el hombre, es decir, espíritu, alma y cuerpo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 367 aclara: esto, espíritu y alma o alma y cuerpo, no implica un dualismo en el ser humano, porque el hombre es de una sola naturaleza, la naturaleza humana. Hablar del espíritu, esto se refiere o esto significa que el hombre está ordenado desde el momento de su creación a un fin sobrenatural. Esa imagen que Dios dejó en el hombre es eso espiritual, entonces, que hace al hombre dar cuenta de sus actos. Ahora bien, la pregunta que aquí nos tenemos que hacer es: ¿y los animales entonces tienen alma? Los animales sí tienen alma, pero entendida el alma como principio de vida. Es decir, alma, dicho sea de paso, viene del latín anima. Es aquello que anima, es aquello que da vida a un ser viviente. Por lo tanto, los animales tienen alma, entendida como principio de vida. Tienen alma animal y las plantas tienen alma vegetal. Solo el hombre tiene alma espiritual. Eso que recordábamos en el Génesis, que Dios infundió aliento de vida, eso es el espíritu. Esa es la realidad que hace al hombre ético, que hace al hombre que deba dar cuenta de sus actos a Dios. Es decir, cuando inicia la vida, entonces es cuando Dios infunde el espíritu. Ya después esto lo hemos llamado alma, pero en realidad esto es: Dios infunde el espíritu en el ser humano. Por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, dice: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es decir, deja de este espíritu animar el cuerpo, se separa. Los animales tienen alma entonces, pero no es una alma espiritual, es un alma en cuanto a principio de vida. Juan Pablo II lo decía ya en 1990: los animales tienen aliento vital que se los dio Dios, pero
Juan Pablo II no hablaba del destino de los animales, porque solo el tener un alma espiritual implica también tener un destino. Ahora bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, y les recomiendo que se detengan a leer los numerales del 2415 al 2418. No lo leo porque es mucho texto y se alargaría el video. Les resumo lo que ahí dicen, pero les recomiendo que lo lean textualmente. Ahí se nos dice que los animales son criaturas de Dios y que fueron puestas al cuidado del hombre. Es decir, el hombre las cuida, las administra. No está mal entonces domesticarlas, no está mal alimentarse de ellas, siempre y cuando no olvidando las exigencias éticas, exigencias morales, es decir, evitándoles el sufrimiento. Bien, dicho esto entonces, pasamos a la quinta idea, que es la conclusión. La tercera idea era decir que el animal tiene alma en cuanto a principio de vida, no alma espiritual. Y la cuarta idea era esto que citábamos el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde se habla de la dignidad de los animales, que están puestos para que el hombre los cuide, los administre. Conclusión: ¿los animales van al cielo? Hay que decirlo de esta manera: los animales no se salvan o no se condenan, no porque sean malos, sino porque no tienen esa realidad espiritual que hemos hablado, no tienen esa realidad espiritual, el espíritu propio del ser humano. Dicho sea de paso, el cielo no es un lugar, el cielo es un estado en el cual el hombre con su alma espiritual contempla a Dios cara a cara. Los animales no son salvados, pues la salvación es para salvar a alguien del pecado. Y los animales no cometen pecados, en cuanto a que ellos actúan por instinto, no por raciocinio. Para que haya pecado debe haber libertad. Solo el ser humano es capaz de decidir, decir sí o no. Esto lo convierte en un ser ético, en un ser capaz de decidir. Por eso solo el ser humano puede ser salvado, en cuanto a que tiene libertad. Los animales no deciden, actúan por instinto. Por eso los animales no van al cielo, en cuanto a que no es un lugar, en cuanto además de que no necesitan ser salvados. Luego dice en otro texto San Pablo que la creación espera con ansia ser renovada. La Biblia no habla de la salvación de los animales, no habla de la salvación de las mascotas, si van al cielo o no. Sí nos dice de que toda la creación será reconducida a su creador. Por lo tanto, no sabríamos decir a ciencia cierta en qué consiste este ser renovada toda la creación. Sí sabemos que son criaturas de Dios, los animales, pero solo el ser humano se convierte por el bautismo en hijo de Dios. Ante la pregunta entonces, ¿mi mascota se salvará? La respuesta es: no necesita ser salvada porque no tiene pecados, no es un ser ético, no es un ser que peque, porque eso implica libertad. Luego, mi mascota va al cielo. Es que el cielo no es un lugar, el cielo es un estado que solo el alma espiritual contempla, contemplar a Dios cara a cara. Que el Señor le bendiga, que tengan un feliz día.